Quiero saludar al señor Pedro Mario Burelli, empresario venezolano, además analista político. Señor Burelli, qué gusto saludarlo. Buena tarde y bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Es Buenas un tardes. gusto. ¿Qué significa esto de renovarle unas licencias de Estados Unidos con respecto a Venezuela que permiten, por ejemplo, a la estatal petrolera PDVSA realizar ciertas transacciones, que lo hagan ahora cuando van a entregar el gobierno en enero? ¿Qué lectura tiene, señor Pedro Mario? Bueno, lo primero que nada es que el gobierno no se entrega sino hasta las 12 del mediodía del 20 de enero, por lo cual son 74 días Sí. y no es porque uno pierde la elección que pierde la responsabilidad de administrar los asuntos de Estado. Yo creo que toda administración que yo conozco y de la historia que yo he vivido en los Estados Unidos ejerce el poder hasta el último minuto, por lo cual estos son acciones que son totalmente normales. Creo que es más importante ver cómo se extiende la protección a Citgo, que ha sido una posición firme que ha tomado la administración Biden después de corregir un error y que casi que tiraron a la empresa al barranco. Después pusieron de nuevo una protección para garantizar de que el manejo de esta empresa se haga de la forma más ordenada posible y que pueda entrar el valor de esa empresa dentro de lo que puede ser una futura negociación que tome en cuenta todas las acreencias de la República y tratar de, siendo que es el único activo importante que Venezuela tiene en el exterior, cómo entra de eso dentro de una negociación. Entonces yo creo que ese es el sentido que yo lo vería. Esto es la preservación de un status quo, manteniendo las cosas como están, tomando decisiones que todavía le corresponden tomar a la administración, y creo que todavía es muy temprano para saber qué es lo que viene o cuál es la política que viene con respecto a la administración Trump. Los comentaristas anteriores que vinieron en el contexto de esta entrevista, la verdad es que hablan del petróleo de Venezuela como si realmente le importara a los Estados Unidos, y yo creo que Donald Trump ha sido bastante abierto que el petróleo de Venezuela no es importante, que lo que quiere es desarrollar más profundamente los recursos de los Estados Unidos a través del fraqueo, del fracking, y que básicamente eso es la orientación de él, por lo cual Venezuela desde el punto de vista petrolero no creo que ese va a ser un elemento importante en la relación. Ahora, pero no pudiera interesarle a esta administración Trump 2, que comienza, como usted bien lo dice, el próximo 20 de enero del 2025, lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nicaragua, donde el descaro del régimen ha sido de enviar a prisión a los candidatos que se han presentado a una contienda electoral. En Venezuela, que recientemente se han robado la elección presidencial, porque así lo dice el gobierno de Estados Unidos, porque así lo demuestran de alguna manera las actas, las únicas que hemos visto dentro y fuera de Venezuela, que son las que muestra la oposición, que ganó otro candidato que hoy está en el exilio, que es Edmundo González Urrutia. Es decir, el panorama con respecto a Venezuela es distinto. Hay una situación de robo de la voluntad popular. ¿Cree usted que esto sí pueda mover a Donald Trump a mirar un poco más en profundidad del tema de Venezuela, no por petróleo, sino por democracia, por libertades, por no violación a los derechos humanos, por ejemplo? Que yo no sé si será porque pasa el tiempo y la gente se lo olvida, pero realmente fue la administración Trump la que en el 2019, basada en unas elecciones irregulares, elecciones que no cumplieron con los requisitos mínimos de una elección democrática, como fueron las de mayo del 2018, que reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó, que es un elemento constitucional, una respuesta constitucional a un vacío de poder. Fue la administración Trump que lo hizo. Fue la administración Trump la que invitó al presidente Guaidó a asistir a su último discurso del Estado de la Unión en febrero del 2020. Por lo cual es obvio que si regresa y se encuentra que no solamente que las elecciones no cumplieron con los requisitos normales, sino que fueron robadas, y no por las actas. Estados Unidos, yo estoy convencido que la posición de los Estados Unidos, de la administración Biden, desde a los 4 días, cuando dijeron con la información que nosotros tenemos, no se están refiriendo con la información que la oposición ha obtenido, que son las actas, sino con la información que tiene o la inteligencia que tuvo los Estados Unidos de qué fue lo que ocurrió el 28 de julio. Yo creo que una vez que el presidente ya tenga nuevamente acceso a toda esta información de inteligencia, él y su equipo para América Latina van a estar al tanto de cuál es la situación y qué fue lo que ocurrió. Pero lo más importante que hay que entender
nuevamente, con lo que dije anteriormente, es que la fecha clave en Venezuela es el 10 de enero, que es supuestamente cuando debía tomar posesión el ganador de las elecciones, que fue Edmundo González. Eso está dentro de los 74 días que todavía le queda a la administración Biden. Por lo cual lo que hay que imaginar es una coordinación entre la administración Biden y la administración que viene, Trump, que todavía no tiene responsabilidades, pero que puede haber elementos de coordinación en cuanto a un tema que fue muy importante para la administración Trump. Y hoy en día, obviamente, si la administración Biden tiene que decidir algo antes del 10 de enero, me imagino que lo hará en coordinación con el equipo del presidente electo Donald Trump. En medio de toda esa decepción, tal vez desilusión de los venezolanos que andan dentro y fuera de Venezuela, más los que andan fuera de Venezuela porque han tenido que salir algunos con situaciones apremiantes buscando un futuro, una mejor vida, con respecto a lo que ha pasado en Venezuela, con el robo de las elecciones, lo que ha pasado en anteriores procesos electorales, a todas luces es distinto. Esta ocasión es para pensar en que realmente algo podría pasar. ¿Por qué? Porque, como usted bien lo dice, le quedan todavía el 10 de enero, que es cuando se va a juramentar, entendemos así, Nicolás Maduro, de manera ilegal. No solo Estados Unidos no lo va a reconocer, no lo va a reconocer la Unión Europea, no lo va a reconocer probablemente su vecino Colombia, su amigo Gustavo Petro, y tampoco lo va a reconocer el gigante de Sudamérica, que es Brasil. Es decir, la presión va a ser para el régimen totalmente distinta y más apremiante. No sé si usted lo ve así. Es totalmente así. Yo creo que Nicolás Maduro no tuvo otro remedio el 28 de julio en la tarde que robarse una elección. Las consecuencias de aceptar la derrota y de anunciar una derrota hubiese sido desastrosa para él y sus compinches ese mismo día. No a futuro, no en las próximas semanas, no de ahí al 10 de enero. Yo creo que en el júbilo del país iba a ser incontrolable la reacción de los venezolanos para simplemente salir del chavismo y de todo lo que significa el chavismo, que ha hecho tanto daño, ha destruido básicamente al país y a la familia venezolana. Por lo cual yo creo que la actitud de robarse la elección era la lógica, pero creo que no tenían un plan de qué iba a pasar después. Hoy en día, Maduro, si hubiera una elección en Venezuela mañana, tendría 25% de los votos que de verdad sacó el 28 de julio y internacionalmente está muchísimo más aislado que estaba el día antes de las elecciones. Por lo cual esto le salió mal. Lo tuvo que hacer, no tenía otro remedio porque las consecuencias de anunciar los verdaderos resultados hubieran sido catastróficos en las horas siguientes al anuncio, pero no han entendido las consecuencias de lo que hicieron. Y yo creo que la están empezando a ver. Yo creo que obviamente el triunfo de Donald Trump es algo que no se esperaban, pero yo creo que tampoco debían de estar confiando en la administración Biden, por lo que dije anteriormente, cuando la administración Biden a los 4 días anuncia que con la información que ellos tienen, el ganador, pueden determinar que el ganador de la elección fue Edmundo González y hay que proceder a una transición democrática. Ya era una administración Biden distinta a esa administración Biden que durante casi 2 años negoció torpemente, ingenuamente, con el equipo de Maduro y fueron engañados. Y ahí está el secreto, fueron engañados. Cuando alguien se pone a negociar con un gobierno como el americano y lo logra engañar, tiene que prepararse para las consecuencias. Y yo creo que de aquí al 10 de enero es bastante factible. Bien, en pantalla tienen ustedes a Pedro Mario Burelli, empresario venezolano, además analista político, a quien le agradecemos mucho compartir esta tarde con nosotros. Por ahora lo dejamos hasta acá, pero seguramente volveremos a conversar. Hasta pronto.